Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, aquí estamos, comenzando una nueva edición del Embudo. Nos encontramos con ustedes todas las semanas, aquí en la pantalla del canal provincial, en el 15º año de este ciclo que ya es un clásico en la política de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense. Así que saludamos a todos los municipios a donde llegamos con la señal del canal provincial. Trataremos, en esta prácticamente hora que tenemos por delante, de resumir lo más importante que está sucediendo en materia política, económica, lo que pasa en la Argentina y sobre todo cómo esto repercute después en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Claramente no hay ninguna política nacional que no tenga una implicancia directa en el Gran Buenos Aires, por supuesto en la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires mucho más, teniendo en cuenta que allí se concentra gran parte de la población de la Argentina. A ver, el presidente Macri acaba de reconocer el día jueves algo que en realidad todos nos dimos cuenta. La inflación es algo que preveíamos íbamos a bajar más rápido. Dijo, fui optimista, demasiado optimista, y nos está costando más de lo que habíamos pensado. Bueno, ninguna novedad. Claramente la inflación es un problema serio, muy serio, durante el gobierno de Mauricio Macri, y el inconveniente mayor no es solo la inflación real que está destruyendo el bolsillo de los argentinos, sino además la expectativa que el gobierno le había puesto al tema, porque la había casi ninguneado. Es decir, bueno, era una cuestión simple, resolverla no iba a llevar mucho tiempo. Aquellos gobiernos que tenían altos niveles de inflación eran porque lo único que estaban demostrando era su propia incapacidad para gobernar. Bueno, todo eso fue dicho por el ahora presidente de la República cuando estaba en campaña para hacerlo y para que lo elijan. Bueno, eso es lo que a eso se refiere Macri cuando dice claramente pequé de optimista o de muy optimista. Bueno, no termino de convencerme de que en la política uno quiera ser presidente de la República y no tenga todos los elementos necesarios sobre la mesa para saber a lo que se va a enfrentar o lo que va a tener que resolver. Es decir, pequé de optimista. Y, a ver, es que esto dejémoslo a aquellos que no buscan, digamos, la primera magistratura o no buscan un cargo importante como el de ser presidente, gobernador, intendente. Es decir, cuando uno pretende postularse para un cargo de esas características, mucho más para ser presidente de la República, uno sabe o tiene que tener algún conocimiento de que verdaderamente este tema de bajar la inflación, como otros tantos, no es una cuestión de optimismo o no optimismo, es una cuestión de saber hacerlo o no saber hacerlo, de saber con lo que se van a encontrar o lo que no se van a encontrar. Si no, estaríamos hablando de una absoluta improvisación. Es decir, tengo fe en que voy a bajar la inflación, pero ¿cómo? Estamos rezando. Me parece que ahí hay en esta idea de estas comunicaciones nuevas, modernas, de tratar de mostrar a los dirigentes como personas común y corriente, que de hecho lo son, no son más ni menos que nadie, pero tienen responsabilidades muy importantes, y cuando uno además se propone para ocupar y para llevar adelante esas responsabilidades, ya deja de ser una persona del común corriente, ya no lo es, ya, por más que a través de la comunicación digital y los asesores de campaña digan hay que bajar a los políticos al llano, a los presidentes, a los gobernadores, a los intendentes, no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo la responsabilidad del presidente de la República que la responsabilidad que tiene una persona que se levanta todos los días a la mañana, va a trabajar, vuelve a su casa, trata de ganarse el mango todos los meses y sustentar a su familia. Esa persona tiene la responsabilidad de sustentar a su familia, de resolver sus temas. Ahora no tiene la responsabilidad que tiene un presidente, porque además no se postula para eso. Entonces un presidente no puede decir pequé de optimista. Es casi como decir con fe y esperanza en los tiempos de Scioli. Con fe, con esperanza, con fe, con esperanza. Pero eso no es una definición para alguien que tiene la responsabilidad de gobernar. Que tiene la responsabilidad de gobernar y dice, miren, no lo sé hacer. Entonces, claro, si dijera eso, estaríamos ante una hecatombe. Entonces, pequé de optimismo. Me parece que demasiado poco para tratar de explicar
lo que todos nos hemos dado cuenta. Acá ha habido una enorme mala praxis en el manejo de la economía. No quiero pensar mal, no quiero decir esto fue hecho a propósito, porque hay algunos que lo sostienen así, de que este es el modelo económico de concentración de la riqueza, de privilegiar a los ricos por sobre los pobres, de destruir el trabajo argentino y el salario de los argentinos, justamente para que las contrataciones sean por cada vez menos dinero. No quiero pensar eso, la verdad que no sería interesante pensarlo así. Prefiero pensarlo de otra forma, es decir, lo hicieron mal, se equivocaron, no que pecaron de optimistas, se equivocaron, no lo supieron hacer, no estaban quizá a la altura de las circunstancias para resolver un problema que requería quizá de otro volumen político, de otro volumen de preparación, más allá del contexto mundial, de que es cierto que hubo una sequía enorme en la Argentina y que el mundo, digamos, pasó por momentos complicados, sobre todo para los mercados emergentes que ante la alta volatilidad tenían dificultades como tiene la Argentina. Todo eso puede ser tomado en cuenta como parte del problema, pero digamos, la verdad que me quedé pensando el jueves cuando escuchaba al presidente de la República decir, bueno, no podemos negar que la inflación es un problema y hay pecado de optimista, pensé que le iba a resolver más rápido. Bueno, dejen esa frase para alguien que no tenga la responsabilidad nada más y nada menos que de conducir el país, porque mañana tendremos un problema más serio y pensé que no iba a pasar, pero pasó. Pensé que no iba a suceder, pero sucedió. Bueno, dicho esto, porque en materia económica, sin lugar a dudas, la materia económica va a ser relevante en esta campaña electoral. No hay posibilidad de que no lo sea, no es la misma o no es el mismo escenario como pretende el oficialismo instalar que en el 2015. En el 2015 también la situación económica no era fácil, pero no tanto como ahora. Más allá de que se haya estado escondiendo la basura bajo la alfombra, del déficit fiscal que se había incubado muy fuerte, del mercado cambiario muy contenido, por no decir directamente atrapado, de los controles que había en las exportaciones y sobre todo en las importaciones, todo eso existía. Todo eso es cierto, es verdaderamente cierto, pero verdaderamente también hay que decir que en estos 3 años, hasta aquí, la gestión del presidente Macri en materia económica es una gestión que deja muchísimo que desear. Les voy a dar unos ejemplos muy concretos para que lo entendamos de manera más llana, si se quiere. Porque la verdad que en estos días, cuando uno repasa información, todo el tiempo encontramos datos con porcentajes de la economía, la caída de la industria, la caída de la construcción, fuerte caída en diciembre de la industria, fuerte caída de la construcción, vuelve a haber una baja del consumo, es decir, la recesión está a las claras recontra instalada, 10 meses consecutivos de baja del consumo, hace 10 meses que el consumo baja en la Argentina, según CAME, no lo digo yo, lo dice CAME, es respetable más o menos, pero lo dice una entidad que tiene relevancia en este sentido. Es decir, hay indicadores todo el tiempo de porcentajes. Venta de autos, ni descuento. La caída de la venta de autos se ha pronunciado en el último tiempo del 2018 y arrancó enero también con enormes dificultades. Claro, el auto más barato hoy en la Argentina vale $10.000, o sea, 400.000 pesos. El más barato 0 kilómetros, ¿no? El más barato vale 400.000 pesos hoy en la Argentina. Bueno, con un crédito además encarecido, donde las tasas son altísimas, no solo para el pago o financiamiento de la tarjeta de crédito, sino también para tener un préstamo personal o un préstamo prendario, se hace realmente imposible. Y bueno, eso explica por qué el mercado automotriz, que era un mercado que a comienzos del 2018 se había presentado como uno de los famosos brotes verdes que instalaba el gobierno, hoy lo tengamos como uno de los sectores que más ha caído en el último tiempo. De hecho, la semana pasada el INDEC dio a conocer los datos de la industria en general y una de las que más ha caído ha sido justamente la industria automotriz. Les voy a dar un ejemplo muy concreto de lo que ha sido la gestión Macri en cuanto a la inflación en este tiempo, ¿no? en estos 3 años, desde el 2015, final del 2015 a finales del 2019, haciendo un cálculo según lo que ha manifestado o según lo que manifestó el informe del relevamiento de expectativa de mercado que pide el Banco Central a distintas consultoras privadas para saber cuál es el panorama económico y cuáles son, digamos, un poco los indicadores que se vienen. En ese relevamiento de expectativa de mercado, se llama REM, el Banco Central dice: la inflación para el 2019 va a ser del 29%, casi 30, 29%. El dólar va a ir a 48,
En estos últimos días subió un poco como consecuencia de la baja de las tasas y un poco la finalización de la bicicleta financiera, es decir, muchos que apostaban a altas tasas para no trabajar su dinero, sino ponerlo, digamos, a intereses, dijeron, bueno, a ver, ya no rinde tanto, me voy al dólar. Bueno, se van moviendo esos números, todavía nada para alarmarse, pero hay que estar muy atentos. Ustedes saben lo que significa el dólar en la Argentina para los argentinos. Les decía esto, si tomamos esa inflación del 29 para el 2019, supongamos que esa es la inflación que termina siendo en el 2019, que no sube más del 29%, se habrá sumado en los 3 años una inflación superior al 226%. Eso significa algo así como un promedio de 34% de inflación anual, un promedio entre los 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Eso significa que lo que en el 2015 comprabas con un billete de 30, con 3 billetes de 10 pesos, 30 pesos, hoy necesitas 100. Esta es la ecuación, para tenerlo más claro. 2015, lo que comprabas con 3 billetes de 10 pesos, es decir, con 30 pesos, ahora necesitas 100. Esta es la ecuación de la evolución de los precios, o en realidad de la inflación. Todos los precios no son iguales, hay rubros que han aumentado una barbaridad, ni que hablar, el servicio de electricidad, gas, agua, todo eso se disparó enormemente, el transporte también se disparó en porcentajes mucho más altos, pero en promedio la ecuación da este resultado. Lo que en el 2015 necesitabas, o querías comprar con 30 pesos, ahora lo mismo te vale 100, o sea, tenés que tener un billete de 100 pesos. El billete de 100 pesos ha perdido un valor por lo menos de 3 veces, por lo menos 3 veces y monedas, es lo que ha perdido el billete de 100 pesos en relación a lo que fue el inicio de la gestión Macri. Por eso es entendible que el gobierno trate de no poner la economía en el centro de la discusión de la política, que ponga sobre la mesa otras cuestiones, como por ejemplo la corrupción, la inseguridad. Pero claro, hay un problema. La inseguridad, que es un tema gravísimo en la Argentina, que además da toda la sensación de que cada vez hay más inseguridad. Algunos me dirán, discutía el otro día con colegas sobre si el crecimiento de la pobreza y la indigencia activaba también el crecimiento de la inseguridad. Hay quienes dicen, no, la gente cuando es pobre, pero es honesta, no significa que sea lineal, digamos, que ser pobre te pueda llevar a delinquir. Pero hay una coincidencia muchas veces en el aumento de la pobreza y la indigencia con también el aumento de los niveles delictuales. Nadie está diciendo que alguien por ser pobre se convierte inmediatamente en delincuente o pueda ser un delincuente en potencia. A eso hay que sumarle el ingreso de los extranjeros y toda esta polémica que se ha suscitado en la Argentina a partir del delito cometido por extranjeros, que es un porcentaje muy pequeño, un porcentaje menor, no es un porcentaje tan alto. Lo que pasa es que se han conocido en los últimos días algunos casos que realmente indignaron a todos. Han indignado el caso de este ciudadano de Colombia, que motochorro, que robó, que pagó 700 pesos, que pudo salir. Bueno, aquí el problema no es del motochorro, el problema es de la justicia, en este caso de la jueza, que ordenó liberarlo haciéndole pagar 700 pesos. Una multa de tránsito, cualquier multa de tránsito, vale mucho más que 700 pesos. Y este delincuente con 700 pesos, además ilegal en la Argentina, es decir, una serie de condimentos que ustedes habrán escuchado varias veces ya en distintos medios de comunicación y no vale la pena repetir otra vez. Pero la verdad es que una multa cualquiera vale mucho más que 700 pesos. Una multa de tránsito vale mucho más que 700 pesos, mientras que con 700 quedó libre por decisión de una jueza. Entonces digo, ese es un tema grave en nuestro país, gravísimo. Lamentablemente, como es tan grave y lleva tanto tiempo, está presente en todos los indicadores cuando se le consulta a la gente. ¿Cuál es su principal preocupación hoy? La inseguridad estuvo al tope muchos años, ahora ya no está al tope. Está al tope la economía, la inflación, la posibilidad de pérdida del empleo, no saber cuál va a ser, digamos, el destino de su economía personal. Bueno, eso está ahora encima de las preocupaciones de la gente. ¿Saben dónde está la corrupción? Muy abajo. ¿Es lamentable? Y sí, es lamentable. Lamentable que la mayoría de los argentinos no se indignen por la corrupción. Pero ciertamente es lo que está pasando. Entonces, cuando el gobierno insiste en instalar que la economía no es un tema, que la inseguridad, que la corrupción, la lucha contra la corrupción en realidad son desencadenantes
de lo que está pasando en la economía. Es decir, si no hubiera habido toda esta corrupción, si no se hubieran robado todo lo que se robaron los anteriores, probablemente la economía de la Argentina estaría distinta. Esto es un poco lo que se quiere plantear. Después de 3 años es un poco más difícil, sostenerlo. Entonces digo, allí tenemos claramente una puja muy fuerte. La oposición, sobre todo en esta polarización que existe hoy en nuestro país, lleva la discusión hacia la economía, y está claro, y mucho más cuando además piensan en hacer candidato a un economista, como Roberto Labaña. Ustedes saben que Roberto Labaña esta semana rompió el silencio, no dijo quiero ser candidato a presidente, pero lo dio a entender, estamos construyendo, no quiero ir a internas, pero hay que armar una alternativa muy amplia, etcétera, etcétera. Esto es lo que dijo Labaña. La prueba es contundente, es decir, buscar un economista para que sea candidato a presidente significa eso, que la economía va a estar en el centro de la discusión. El gobierno no quiere, el gobierno quiere que la discusión sea lo que pasa en Comodoro Pi y la lucha contra la inseguridad, que repito, la verdad que es el único país del mundo que lucha contra el narcotráfico y no hay un solo tiro, ¿no? Es decir, bastante extraño, por cierto, esta situación, pero yo no sé si ustedes vieron algún operativo como los que se ven en México, en Colombia, en algunos de esos lugares donde el gobierno, las fuerzas federales se enfrentan con el narcotráfico, en Brasil mismo, se enfrentan con el narcotráfico y, bueno, hay enfrentamientos muy severos. Aquí en la Argentina se lucha contra el narcotráfico, se incauta droga, todos los días nos muestran algún video incautando droga, pero no hay un solo tiro. Raro, parece raro por lo menos, qué sé yo. Por ahí son tan expertos que no necesitan, digamos, llegar a ese punto, pero a mí sinceramente me llama un poquito la atención todo ello. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Después de la pausa les cuento lo que está hoy en marcha en la provincia de Buenos Aires, la idea de, como no hubo desdoblamiento de elecciones, es decir, Vidal ratificó que la provincia de Buenos Aires vota el mismo día que se vota presidente de la nación, ahora hay una movida, veremos qué resultado tiene, a mi criterio muy pocas posibilidades o chances de que se logre, pero la movida está, que es la idea de eliminar las PASO, eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Después de la pausa les cuento cuáles son los argumentos oficiales y cuáles son los argumentos verdaderos de esta situación. Pausa. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard. Magneti Marelli. Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar.
Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Bueno, les decía en el bloque anterior que lo que hoy está hablándose en la política de la provincia de Buenos Aires, básicamente, es esta idea de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Han aparecido ya voces de intendentes, Jorge Macri, Néstor Grindetti de Lanús, otros intendentes están de acuerdo con la movida. Sé, por ejemplo, que Darío Cubar, el intendente de General Rodríguez, está de acuerdo. Ha habido en las últimas horas al menos 2 reuniones de los intendentes de Cambiemos, intendentes del oficialismo, tanto del conurbano como del interior de la provincia de Buenos Aires, en la cual se puso sobre la mesa este tema. Jorge Macri es uno de los voceros de la idea, charlada con el presidente de la Nación, charlada con la gobernadora María Eugenia Vidal, que por ahora ellos no se pronuncian. El punto es conseguir consensos para avanzar en la posibilidad de la suspensión de las PASO, de la eliminación de las PASO este año. Por la información que nosotros tenemos, hay una discusión así legal. Por la información que tenemos nosotros, se podría avanzar en la suspensión de las PASO con una norma en el Congreso que requiera mayoría simple, es decir, no buscar los 2/3, sería para el oficialismo conseguir sus propios votos y algunos aliados, y podría llegar a avanzar en esta resolución para las PASO nacionales. Pero esto tendría implicancia directa en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires está adherida a la ley nacional. Entonces, por esa razón, se suspenderían las PASO nacionales y también de manera inmediata serían suspendidas las PASO provinciales. ¿Cuál es la razón que argumentan? Quizá alguno de ustedes que nos está mirando lo ha escuchado. La razón que argumentan es el costo que tiene organizar las PASO. 5.000 millones de pesos entre campañas. Ustedes saben que todos los que se anotan en las PASO tienen derecho a publicidad en los medios de comunicación, impresión de boletas, etcétera, etcétera. Entonces dicen, esto es una idea que surge de los intendentes de Cambiemos, dicen 5.000 millones de pesos. ¿Está el país en condiciones de gastar 5.000 millones de pesos? Probablemente este argumento sea bastante más sólido que el argumento que se esbozaba o se esgrimía cuando se planteaba la idea del desdoblamiento de las elecciones, porque eso ya generaba alguna duda sobre si se quería desdoblar las elecciones porque no querían estar los intendentes y la gobernadora Vidal pegados a Macri, porque sabían que Macri en la provincia de Buenos Aires las mediciones no le dan bien y entonces era muy riesgoso ir en una misma boleta con el presidente de la Nación en estas condiciones. Todo eso que se había generado a partir de la idea del desdoblamiento, con esta cuestión de eliminar las PASO, cambia el escenario. Es decir, hoy en un contexto de recesión económica, de dificultades, aparece alguien y te dice: ahorremos 5.000 millones de pesos y no hagamos las primarias. Además, con el argumento valedero de decir: miren, la verdad que hasta aquí las primarias no han servido para mucho. Es decir, son una gran encuesta,
porque la verdad que los partidos políticos o los frentes políticos no resuelven sus internas dentro de las PASO, casi ninguno tiene internas, es decir, van a la elección solo para conseguir ese 1,5% de los votos que necesitan para poder avanzar a la final, es decir, para llegar a la elección final. Es decir, la verdad es cierto, ¿no? Es decir, si uno ha visto el ejemplo de las PASO desde que se instalaron hasta aquí, tampoco hace tantos años, uno ve que en líneas generales las fuerzas políticas no dirimen en las PASO sus candidatos. Ha habido algunas excepciones. Dos excepciones, por ejemplo, en el 2015, el Frente para la Victoria discutió en PASO la candidatura a gobernador. Por un lado la fórmula Aníbal Fernández Martín Sabatella, por el otro lado la fórmula Julián Domínguez Fernando Espinosa. Bueno, ahí ganó Aníbal Fernández, ustedes saben todo lo que sucedió con esa sangrienta interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y ese mismo año, a nivel nacional, Sergio Massa y José Manuel de la Sota hicieron esa misma PASO, dieron lugar a la primaria y discutieron las candidaturas a presidente del Frente UNA, que se llamaba en ese momento una alternativa para una nueva Argentina. Bueno, en ese entonces allí hubo un PASO donde en algunas fuerzas políticas se utilizó, pero en la gran mayoría no. Cambiemos también lo utilizó, es verdad. Ustedes me dirán, bueno, Cambiemos también en el 2015 resolvió su interna en una PASO. Carrió por un lado, Ernesto Sanz por el otro y Mauricio Macri por el otro. Pero en líneas generales no se termina utilizando. El argumento más sólido no es el que les acabo de contar, sino sobre todo es el argumento económico. El argumento económico de decir, bueno, no gastemos en un momento donde la Argentina necesita ahorrar. Instalación de esta cuestión del ahorro, lo hemos visto también en las últimas horas con esta cuestión de que el presidente Macri viaja a la India y que ha habido recomendación del área de seguridad diciendo que es muy peligroso viajar a la India en un vuelo de línea, que no aconseja que la seguridad del presidente esté bien viajando en un avión de línea. Entiendan cómo se arman las cosas, ¿no? Es decir, por un lado se instala, atención, es peligroso que el presidente viaje en un vuelo de línea, no conviene, entonces de repente sale el presidente y dice, no, yo voy a volar en un vuelo de línea porque ¿saben cuánto costaba alquilar un avión privado? 20 millones de pesos, entonces vamos a ahorrar 20 millones, entonces no vuelo con un avión privado, vuelo inseguro, entre comillas, y me voy en un avión de línea. Estas cosas se construyen, las cosas se van construyendo. Por un día se tira una cosa y al otro lado después se tira la otra. Entonces, qué bien, cómo ahorra fondos del Estado. Bueno, lo mismo pasa con las primarias. Ahorremos 5.000 millones. Pero la verdadera razón es una cuestión electoral, es una cuestión de supervivencia electoral en algunos casos. Y esto no es solo para los intendentes de Cambiemos. También les sirve a los intendentes que hoy son opositores en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es verdad que los intendentes por lo general se resisten, en la mayoría de los casos, por no decir en casi todos los casos, se resisten a tener internas en sus municipios cuando gobiernan. No quieren resolver ninguna candidatura, no hay lugar para alguien dentro de los oficialismos de poder desafiar la conducción del intendente. Entonces, en los municipios no hay paso de los oficialismos, es decir, los oficialismos no discuten candidaturas cuando son oficialismo. ¿Qué es lo que dicen? Si se eliminan las PASO, tanto oficialistas como opositores, la discusión se lleva directamente a octubre. Y siempre hay una ventaja de los intendentes con relación al resto de la oposición, porque son los únicos que están en la escena todo el tiempo, o inaugurando obras, o con actos de gestión, y le quitan mucho margen a la oposición, que además se le hace mucho más costoso y mucho más largo sostener una campaña de determinado tiempo. Entonces, como tienen a su favor el Estado local, pueden inaugurar obras, pueden hacer gestión, pueden estar presentes en muchas acciones que no tiene esa misma posibilidad la oposición. Si eso se estira a octubre, creen que es una gran ventaja. Y la otra ventaja es que por lo general los intendentes logran, como sucede en el orden provincial y como sucede también en el nacional, logran construir sus propias oposiciones. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, los intendentes locales logran a través de distintos mecanismos de sostener las oposiciones que le calcen justo. No todas, pero ustedes saben que cuando se divide el voto opositor, más chances tiene el oficialismo de ganar.
Y como en los municipios y en la provincia no hay segunda vuelta, se gana por un voto, cuanto más dividido esté el espectro opositor, mucho más simple resulta ser para un intendente. ¿Y por qué la ventaja de la eliminación de las PASO? Porque ese mismo escenario, trasladado a las PASO, por ejemplo, en un distrito, les voy a poner un caso, el distrito de Malvinas Argentina, donde la semana pasada yo les conté que se viene y que está muy presente una fuerte polarización entre el intendente Nardini y el ex intendente Jesús Cariglino. En la PASO seguramente hay otras fuerzas políticas que se van a notar, les contaba de la alternativa federal vinculada a Sergio Massa y demás. Si no hay PASO, ese mismo escenario se traslada a octubre. Entonces, esas otras alternativas probablemente le quiten voto más a la oposición que al oficialismo. Eso le permite a los oficialismos ganar, aunque sea por poco margen. Si hay PASO, como ese escenario ya se da en agosto, quizá cuando llega a octubre la polarización se acentúa mucho más. Y esas terceras, cuartas y quintas fuerzas pierden valor o pierden fortaleza cuando es la elección de octubre. Por esa razón es que a los oficialismos locales les caería bien la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sobre todo en aquellos distritos donde se visualiza una polarización muy fuerte. Creación, presencia de varios frentes opositores no da lugar a que entre agosto y octubre se licúen esos frentes opositores y entonces todo ese escenario se traslada al mes de octubre y se define ese día y no hay vuelta atrás, salvo en el orden nacional donde hay segunda vuelta, en la provincia de Buenos Aires y en los municipios por un voto sos o dejás de ser intendente, sos o dejás de ser gobernador de Buenos Aires. Este es un poco lo que se está discutiendo hoy en la política de la provincia de Buenos Aires. Veremos con qué resultado. Sabemos que ya hay gestiones para tratar de palpar cuál puede llegar a ser el consenso. El viernes hubo una nueva reunión en este sentido, así que el tema está planteado en la mesa. Si ustedes me preguntan, yo creo que va a ser difícil que se modifique las reglas de juego cuando estamos además tan cerca de las elecciones. Se argumentó ello mismo cuando la gobernadora Vidal mandó a su jefe de gabinete, Federico Salvay, a anunciar que la provincia de Buenos Aires no desdobla elecciones. Y podría utilizarse ahora. ¿Por qué cambiar las reglas de juego? El argumento es el ahorro. Parece ser un argumento un poco más sólido ante la opinión pública que el anterior del desdoblamiento. Pero en definitiva, ustedes que entienden de política saben que el argumento es un argumento electoral desde el punto de vista del sostén de los gobiernos, de acumular ventajas para poder ganar elecciones más que ahorrar dinero. Hacemos una pausa y ya continúo. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454.
Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, todo ello que les planteé en el bloque anterior sobre las primarias, sobre la eliminación de las PASO, la no eliminación, bueno, lo que se está discutiendo hoy en la política, lo pueden leer en nuestro sitio de internet, elembudo.tv. También lo hemos publicado en nuestra habitual columna de los días jueves en el diario La Prensa de Buenos Aires, que muy gentilmente nos publica nuestras notas sobre historias del conurbano bonaerense y algo más. Así que allí damos ese panorama que les acabo de contar en el bloque anterior, un poco resumido. Lo contamos también en la nota que escribimos la semana pasada en el diario La Prensa. A ver, en los municipios hay un seguimiento de cómo es el contexto nacional y provincial. Hemos visto durante la semana que pasó el lanzamiento de Alternativa Federal allí en la ciudad de Mar del Plata. Hubo fuerte presencia de los dirigentes regionales que abonan y forman parte de ese espacio político. Presencias que quizá, digamos, en otro momento y en otro contexto podrían llamar la atención. Hoy ya no llaman tanto. Quedó claro que el que monopolizó ese acto fue Sergio Massa, que Sergio Massa sigue siendo, después de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, el dirigente político que mejor mediciones tiene, sobre todo en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Eso hace especular con muchas otras cuestiones. Massa no termina de decir que él no va a tener nada que ver con Cristina. Sabemos que no tiene intenciones de juntarse con Cristina desde el punto de vista ni personal ni electoral, pero quizás sí con no cerrarle la puerta definitiva a un entendimiento del peronismo en general, que eso no implique ser parte del armado de Cristina. Son dos cosas absolutamente distintas. En eso sabemos que hay gente que está trabajando, tejiendo, colaborando, que incluso los candidatos o los posibles candidatos a gobernador que tiene Alternativa Federal, uno de ellos es Jorge Donofrio, el hombre de Pilar, que gran parte de su militancia política la realizó en el peronismo, primero de San Isidro y después de Pilar, y ha sido candidato del Frente Renovador en las últimas elecciones a intendente y demás. Bueno, sabemos que esas candidaturas también están sustentadas en sectores del peronismo del conurbano, que colaboran, que apoyan, que están muy cerca de esas movidas. Ahí todavía me parece un camino a recorrer, donde yo no me animaría, al menos todavía, porque los escenarios suelen ser muy variables, no me animaría a clausurar la puerta de decir, bueno, no, acá no va a haber ningún entendimiento en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. No sería responsable hacerlo. Va a ser difícil, y sí, es muy difícil, por ejemplo, para Sergio Massa retrotraerse a lo que dijo en el 2003, en el 2015, en el 2017, esa diferenciación con Cristina Kirchner, pero como decía por allí un filósofo conocedor de la política del conurbano, los que los va a terminar uniendo no es el amor sino el espanto. Bueno, veremos
si efectivamente esto llega a ser así. Porque además hay otro tema que no muchos se preguntan a la hora de decir, bueno, este puede ser candidato y lo va a enfrentar a Macri, y va a enfrentar a María Eugenia Vidal, y entonces ahora con las encuestas, y es el único que puede sumar voluntades. El problema que no se discute, o por lo menos no se expone de manera notoria, es los financiamientos. De cómo se financia la política de alguien que quiere ser candidato desde la oposición y no tiene una abultada cuenta propia millonaria para sostenerse. ¿Cómo se solventa la política? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Es decir, por eso requiere cada vez más dependencia de los oficialismos, aún para ser opositores. Podría enumerarles, por conocimiento además, podría enumerarle cantidad de dirigentes que proclaman ser opositores, pero que en definitiva solo pueden ser opositores porque son sostenidos por el oficialismo. Esto es una realidad de la política. Esconder esto sería necio y no estaríamos diciendo la verdad, estaríamos faltando a la verdad. Es decir, creer que todos los que declaman en los medios, en las redes sociales, ahora que está tan de moda la red social, todo lo que declaman, mucho de lo que declaman, yo me enfrento al gobierno municipal, porque ahí critican al gobierno municipal o los gobiernos municipales, en muchos casos son fogoneados por los gobiernos municipales para que lo hagan y opaquen a otro que quizá tenga de verdad una postura opositora y tenga chances de poder complicar a los oficialismos. Esto es una cuestión que se da en el conurbano y en todos lados. Todo el tiempo los oficialismos tratan de armar a su medida las oposiciones que menos lo compliquen. Ha habido en la Argentina casos donde esto salió mal. Si quieren, el más notorio de todos fue el caso del 89, cuando gobernaba el radicalismo en nuestro país y ante la amenaza, entre comillas, del avance del por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, de poder quedarse con la presidencia de la República y ganarle a Alfonsín, o al radicalismo, desde el propio radicalismo se financió la figura de Carlos Menem. Nadie daba 2 pesos por Menem, decían, no, este gobernador de La Rioja, patillas, y resultó ser Menem el que ganó la interna de Cafiero y después el que terminó ganando el radicalismo, que llevó a Angelos como candidato a presidente. Entonces a veces los oficialismos arman o intentan armar sus oposiciones a medida, pero no todas las veces les termina saliendo bien, y se encuentran con una resolución. Es verdad que los tiempos han cambiado, ahora es mucho más necesario el financiamiento que antes. Desapareció el militante de la tiza y el carbón, el que iba a pintar una pared, o el que era fiscal de mesa porque lo sentía, porque sentía esa pertenencia al partido político, porque estaba convencido de un ideal, de una plataforma, de una doctrina. No digo que hayan desaparecido todos, pero ha disminuido fuertemente. Hoy un fiscal no se sienta en una mesa todo el día si no le pagan. Hoy una pintada en una pared ha perdido mucha vigencia porque han ganado en su lugar las redes sociales, pero sin embargo las paredes que se pintan hay alguien que lo hace y casi de manera profesional, es decir, nadie lo hace por militancia. Está claro también que cuando vos sos oposición y tenés que ir a pintar una pared en un municipio, si no tenés un acuerdo con el oficialismo, esa pared te dura 5 minutos, entonces es un gastadero de plata infernal. Si ahora las redes sociales han un poco trabajado para suplir esa situación y la mayoría de los dirigentes políticos nuevos, viejos, apuestan más a las redes sociales que a esa clásica política tradicional. Pero todo eso requiere de recursos, de fondos, de dinero. No está muy claro además cómo se financia la política, mucho menos creer que alguien puede desde la oposición sostener durante 10 meses económicamente una campaña de estas características. Por eso, lo que les contaba, los cuasi opositores van a seguir estando y por mucho tiempo van a perdurar en este contexto de la política en la Argentina. Hacemos la última pausa y ya me despido. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos,
control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, Ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP 31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4-667-0454. Bueno, hacemos un rápido repaso por algunos de los temas locales. Varias veces le contamos sobre el programa de seguridad que implementó el municipio de San Miguel, que se llama Ojos en Alerta. Es un programa de seguridad en el cual, a través de la aplicación usada por todo el mundo, que es WhatsApp, se puede dar alerta a través de una preparación previa, se da alerta de situaciones de inseguridad, de accidentes en la vía pública. Esto se comunica de manera directa con el Comando de Operaciones Municipal, se da aviso a la policía o a los bomberos o a la ambulancia y inmediatamente se puede resolver un tema que antes hubiera sido impensado. Es decir, es algo así como haber multiplicado las cámaras de seguridad en la calle de manera activa y personalizada. Esto es Ojos en Alerta. La verdad que el programa funciona muy bien en San Miguel. Ya ha habido varios casos de resolución de delitos consumados, de posibles delitos. Es decir, muchas veces una persona que está en Ojos en Alerta observa a algún individuo sospechoso, da el alerta, manda un WhatsApp, un audio de WhatsApp, eso se recibe, la policía se acerca al lugar, identifica a la persona. En algunos casos no hay ningún problema y en otros muchos se han encontrado con que era un delincuente en potencia, o estaba armado, o tenía drogas. Bueno, esto se ha
se ha observado y ha tenido verdaderamente y tiene mucho éxito en el municipio de San Miguel. Por esa razón, esta semana, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, lo que hizo fue lanzar ese mismo programa con el mismo nombre en Escobar. Lo ha lanzado en Escobar, lo ha presentado Ariel Sujarchuk, reconociendo, por supuesto, que es una propuesta y una decisión y un programa que puso en marcha San Miguel, y él lo ha puesto en marcha de la misma forma, con el mismo nombre, de la misma manera, con las características iguales, lo ha puesto en marcha en Escobar. Y hablando también con dirigentes de San Miguel, con quienes están a cargo de este programa, hablo de, por ejemplo, Cristian Méndez, nos decía, así como Escobar, tenemos muchos otros municipios que tienen esta idea de sumar el sistema de ojos en alerta, que es muy simple de utilizar, de hacer. Es decir, ¿quién hoy no utiliza WhatsApp en su teléfono celular? Y de esta forma puede convertirse en alguien que aporte algo a su comunidad. Es decir, observa algo extraño, observa un accidente en la calle, hasta ha habido casos de resolución de peleas de pareja que no terminaron mucho peor como consecuencia de que alguien las alertó. Traigo a colación el tema porque la verdad que hemos tenido un enero y un comienzo de febrero fatal en cuanto a casos de femicidio. Es decir, ha sido fatal enero en la Argentina en cuanto a casos de violencia de género y femicidio. Bueno, esto también se puede hacer y se puede denunciar a través de este programa Ojos en Alerta, que ahora ha replicado de la misma forma el municipio de Escobar a través de la decisión que tomó el intendente municipal Ariel Sujarchuk. Fíjense ustedes que cuando una política de Estado sirve, no importan los colores partidarios, porque San Miguel es gobernado por Cambiemos, Escobar es gobernado por el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Sin embargo, cuando una herramienta sirve, comprobadamente sirve, se pueden utilizar, y ahí me parece además con mucho criterio y además madurez, se dejan de lado las diferencias políticas y se puede poner en marcha. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por habernos escuchado durante esta hora. Si es que nos escuchó de punta a punta, la verdad, le debemos agradecer fuertemente. Si escuchó algo del programa, también, por supuesto, nuestro agradecimiento y la promesa de reencontrarnos con ustedes la próxima semana. Como siempre les digo, nos pueden seguir durante todos los días en nuestro sitio de internet, elembudo.tv, www.elembudo.tv. Allí vuelven a ver este programa las veces que quieran, no se torturan demasiado. Y también, por supuesto, la información de la política de la provincia de Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado, buena semana y será hasta entonces. Chao. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.